Y yo le agradezco mucho a, creo que lo conoce casi todo, David Armero, el doctor Armero, es el decano de nuestra Facultad de Enfermería, y al igual que todos los que han venido esta tarde, pues son personas que yo les agradezco que estén aquí, porque desde hace 15 años estamos pudiendo hacer estos cursos gracias a la colaboración desinteresada de todos ellos, ¿no?, que vienen a formarnos y a enseñarnos en los temas. Esta tarde para mí ha sido una satisfacción la presencia de todos los ponentes, verdaderos profesionales y queridos amigos. Y luego especialmente también pues personas como ha sido la presentación de David, de Antonio Boluda, el que os ha hablado del trasplante de médula, porque Antonio, no lo he dicho antes, pero Antonio fue alumno nuestro y estuvo ahí sentado como estáis vosotros, para que veáis la importancia que tiene el que estéis formados en este campo, porque él después se fue a trabajar a los servicios de trasplante de médula, ¿no? Y también pues una satisfacción presentar a David esta tarde, porque David es nuestro decano, pero también es pues un compañero y amigo con el que trabajé muchos años en este hospital, y que él fue uno de los primeros profesionales que trabajó en la primera unidad de trasplante de médula que se puso aquí en Murcia. Ahora hablamos un poco de ella y pensamos un poco en ella como algo con muy poquitos recursos, pero en aquel momento era lo que había, ¿no? Él os va a hablar esta tarde de las vías centrales, de cuáles son cómo se debe proceder desde el ámbito de la enfermería y los cuidados de enfermería. Algo que os ha adelantado un poco Antonio, pero que él os lo va a hacer de una manera más extensa para que veáis la importancia que tiene el cuidado de esta técnica y de estas actividades que se hacen en el enfermo trasplantado, sobre todo, igual que de otros tantos, desde el campo de la radiología. Bueno, buenas tardes. La mayoría ya nos conocemos, así que estamos casi como en casa. Agradezco mucho a María José pues que todavía siga contando conmigo. No sé, pensaría que se habría aburrido ya después de tantos años, pero parece ser que no. Para mí es un placer venir aquí porque yo he trabajado aquí. De hecho, dejé de trabajar aquí hace unos 15 años para irme a trabajar con vosotros. O sea que fue un momento decisivo de mi vida en el que tuve que tomar una decisión, si seguía como estaba o cambiaba. Y como la docencia era una cosa que me apasionaba, era una ilusión, ¿no? A veces las ilusiones y los sueños, pues hay que intentar hacerlos, ¿no? Y para mí eso fue un sueño, ¿no? Un sueño que todavía me dura. Los que me conocéis bien sabéis que la docencia me gusta mucho. Yo esta tarde os voy a hablar tangencialmente de un tema que tiene que ver con el trasplante. Podéis pensar que no es muy importante de lo que os voy a decir, puede ser que no lo sea. Yo lo que pasa es que, igual que hace 15 años que dejé de trabajar en un hospital, como enfermero de un hospital, pues trabajé durante 10 años como enfermero de un hospital de un servicio de radiología puntero en el que colocábamos las vías centrales para los enfermos trasplantados. Bien, ahí hay dos imágenes. La imagen de la izquierda es un reservorio. Os he traído Sí, ahí tengo la caja. Ahora os puedo pasar alguno para que lo veáis. Os lo puedo pasar de ahí y lo vais tocando. Bueno, ahí os paso unos reservorios y un catéter Hitman. El catéter Hitman es la imagen de la derecha y la izquierda es un reservorio. Los tocáis, los veis, me los devolvéis porque llevan mucha mili y hay muchos todavía alumnos que necesitan tocarlos para saber lo que son. Bien, si os fijáis la foto de la derecha, lo primero deciros que una vía central es imprescindible para un trasplante. Cuando hablamos de un trasplante de médula, por ejemplo, si no hay una vía central, el trasplante no se puede hacer. El paciente necesita llevar una vía. ¿Una vía por qué? Porque el paciente va a necesitar un soporte hematológico impresionante. Nos lo ha dicho Mohamed, habéis escuchado, ¿no? ¿Cuántas bolsas de sangre? Pues son bolsas de sangre, son concentrados de hematíes, son plaquetas, son y además del soporte hematológico son antibióticos, son sueroterapia, imprescindible. De hecho, en mitad de trasplante perder la vía central puede costarle casi la vida al paciente. ¿Por qué?
Porque cuando está aplásico, no hay plaquetas, no hay glóbulos blancos, ni se le puede pinchar para poner un catéter, ni se le puede abrir. Y por supuesto puede coger una infección en el acto quirúrgico de colocar el catéter. Con lo cual es una pieza, ya os digo, quizá toca tangencialmente el tema de la tarde, pero es muy importante. La enfermería tiene mucho que decir aquí. Fijaros, en la foto de la derecha, que es un catéter Hitman gordo de 13 French, pedazo de catéter, se puede utilizar incluso para hacer diálisis. Veis que el paciente era un señor, en la parte derecha lleva una cicatriz, ¿veis? Esa cicatriz redonda que hay ahí. ¿Sabéis qué es eso? Eso es la cicatriz de un reservorio. Un reservorio en que la persona que le puso la quimioterapia la pinchó fuera. La quimioterapia cuando se pincha fuera produce una necrosis de todos los tejidos que hay alrededor. Eso le costó, bueno, esa es la cicatriz después de algunos años, después de haber curado y cicatrizado, pero muy importantes. ¿Sabéis quién pone los tratamientos? Nosotros ponemos los tratamientos. Luego pinchar un reservorio y pincharlo fuera y poner el tratamiento fuera puede significar, esto es lo menos que puede significar para el paciente y lo máximo es que podemos incluso llevarlo a la muerte. Luego hay que conocerlos, hay que saber cómo manejarlos y cómo tratarlos. Yo voy a explicar cómo se ponen rápidamente. Bueno, ahí os explico una definición de lo que es el catéter de Hitman. Os he pasado uno, para nada más que tenía uno. Es un catéter de doble vía, los hay también de 3, pero generalmente son de doble vía, que llevan una diferencia de 1 centímetro, centímetro y medio entre las dos vías que lleva el catéter dentro, para que se pueda de alguna manera pues diferenciar perfectamente las dos sustancias por si no son compatibles, y que va tunelizado. Es un catéter pues que tiene unas características muy buenas. Es de silicona, es decir, significa que va a durar durante mucho tiempo, no se altera. La silicona es muy biocompatible. 2, el catéter cuando pasa un tiempo y cicatriza, en eso que os pongo ahí que es un dacron, si lo tocáis como una almohadillita que lleváis, eso produce una relación fibrotisular, o sea, una cicatrización en torno al catéter, y el catéter se fija solo. No necesita llevar suturas, no necesita llevar nada. Cuando pasan un tiempo, el catéter se queda fijado y no se sale ni se quita, ni se sale. Hay que forzarlo para poder quitarlo. Se lleva en un sitio cómodo, que es el pecho, con lo cual los brazos, el cuello está libre. Pues normalmente estos catéteres se pinchan por yugular interna, pero a nivel del triángulo de Sedillot, que es este triangulito que aparece aquí, ¿verdad?, entre la clavícula y las dos partes del esternocleidomastoideo. Bueno, pues es un catéter que prácticamente no se ve mucho, no molesta, y el paciente incluso lo puede llevar en esos periodos sesión de quimioterapia, el paciente lo puede llevar a casa simplemente llevando los cuidados que el catéter necesita. Bien, esto es cómo se pone. Esto es para un catéter reservorio. El catéter reservorio es eso que tenéis ahí en la derecha, es una cámara que va a quedar enterrada subcutánea debajo de la piel, y a través de la piel se pincha con unas agujas especiales que se llaman agujas de Huber o Chiva, o agujas Chiva. Las agujas de Chiva o Huber son especiales, y además estos catéteres no se deben de pinchar más que con esas agujas. Nunca pinchéis un reservorio con agujas normales, ¿de acuerdo? La aguja de Chiva tiene una particularidad. ¿Cuál es? Es que lleva un bisel especial, diferente a las agujas normales, que las hace menos traumáticas. Eso quiere decir, el reservorio se pincha y se puede llegar a pinchar miles de veces. Entonces, si pinchamos con una aguja normal, romperemos la membrana, habrá que quitar el reservorio y poner otro. Mientras que se hace con la aguja de Chiva, si el fabricante con una aguja normal te garantiza 1000 pinchazos, con una aguja de Chiva a lo mejor te garantiza 5000 o 6000 pinchazos. O sea, no se debe pinchar un reservorio si no es con la aguja especial para reservorio. Bien, mira, ahí tenéis la foto, en la izquierda es el dedo de mi compañero que está haciendo el bolsón, donde se alojará. Esto se hace todo con anestesia local, el paciente está consciente en el quirófano, le ponemos música si quiere, hablamos con él, y todo se hace con anestesia local, duele muy poquito y se hace unos 15 o 20 minutos. Es un proceso rápido, no es muy doloroso, según cuentan los pacientes, y da una posibilidad al tratamiento y una comodidad al paciente tremendo. Supongo que ya habréis sufrido algo en las prácticas de querer pinchar una vía y no poder. Pues al paciente cuando le pinchas 4 o 5 veces para coger una vía sufre bastante, y estas personas que llevan un largo tratamiento, un largo espacio de tiempo sufriendo este tipo de agresiones terapéuticas, pues el tener una vía siempre a mano es fundamental, es muy importante. Esto el que no sepa manejarlo debe de aprenderlo. ¿Sabéis por qué?
Yo me he tropezado cuando estaba trabajando aquí, un paciente que venía a vernos, decía, pues estuve el otro día en la puerta de urgencias y los enfermeros de la puerta de urgencias me buscaron una vía y me pincharon. Yo les decía que no, que tengo un reservorio. Y como no sabían manejarlo, pues decidieron pincharle 4 veces hasta encontrar una vía, llevando un reservorio, que es una vía permanente, siempre abierta, siempre preparada para ser usada. O sea, que esto hay que aprenderlo. Y cuando alguien os llegue a vuestras manos con un reservorio o un catéter Hitman, hay que saber manejarlo y saber utilizarlo, porque le estamos ahorrando mucho sufrimiento a la persona. Bien, como veis, esto se hace con técnica como un quirófano. Está hecho el bolsón y el catéter se tuneliza. Si veis en la derecha, eso es el cuello del paciente, donde está esa cosita naranjita y blanca. Eso es una guía con un dilatador y el catéter ha aparecido por ahí. O sea, va tunelizado bajo la piel del pecho. Ahí ya está colocado. Que si no... ¿Lo escucháis? Más o menos. Este catéter ya está puesto, Aquí está la abertura en la piel, esto blanco es el catéter que va hacia el cuello y esta es una aguja chiva de esas que tenéis ahí, que son en ángulo de 90, que nos permite pinchar y ya sale sangre. El catéter se puede usar inmediatamente después de salir del quirófano. Una vez que está puesto se puede utilizar, no hay ningún problema, no hay que esperar mucho, no hay que esperar nada. Simplemente hay una abertura aquí, unos pocos centímetros, 1 centímetro, centímetro y medio, eso se sutura. Se quitan los puntos cuando le toque y nada más. Agujas especiales, veis esa aguja de chiva tiene un triple bisel, o sea que es mucho menos agresiva que una aguja normal. Por eso hay que utilizarlas así. Y se pincha de esta manera. En este esquema se ve la piel, el catéter está debajo. El catéter reservorio se fija con sutura no reabsorbible a la fascia del pectoral mayor y se coloca encima de una costilla para que al funcionarlo no se cuele entre costilla y costilla. Entonces hay que colocarlo encima de una costilla y se pincha, como os digo, a través de la piel. Esto es lo que pasó con este chico que os contaba, este señor, que la enfermera pinchó fuera. Toda la quimioterapia se salió fuera y produjo una necrosis muy importante. Tan importante que le costó varios meses la recuperación de ese niño. Bien, este es el Hitman. Es una radiología intervencionista donde se pone la mesa de trabajo. Lo primero que se hace es colocar, es situar la yugular. Nosotros pinchamos todo en yugular interna. Se puede poner en subclavia también. Botón del micro. Perdón, gracias. Se puede poner en subclavia, pero nosotros los poníamos todos, teníamos preferencia porque nos parecía mejor y más cómodo. Ahí está el radiólogo buscando la yugular con el aparato de ecografía, se localiza la yugular, se prepara todo el campo, como veis ahí está todo marcado. Ahí está pinchando la yugular, todo el cuello del paciente, y se pincha o en subclavia o en yugular interna. Se hace por técnica Seldinger. Seldinger fue un cirujano, en los años aproximadamente 1950, pues él pensó, ¿cómo se puede acceder a un órgano o a un vaso sin tener que abrir? Porque los cirujanos llegaban y lo abrían todo. Y él pensó, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo entrar a un vaso, una cavidad, a una arteria, sin tener que abrir? Y entonces inventó su técnica, la técnica Seldinger, que hoy se utiliza para un montón de procedimientos de medicina, que es pinchar una aguja, con una aguja pinchar la vena o la arteria, meter una guía, la guía es un alambre, y sobre el alambre, ¿verdad?, pues se saca la aguja y se coloca el catéter que uno quiere. Eso que es tan sencillo, pues supuso una revolución impresionante en la cirugía de aquella época que ha llegado hasta nuestros días. La técnica Seldinger, muy importante. Bueno, pues la yugular se pincha o la subclavia se pincha con técnica Seldinger, o la femoral. Nosotros también hemos llegado a poner catéteres en femoral por alguna razón. El ponente de Mohamed habla de su hermana que donó médula para él, ¿no? Porque yo recuerdo un caso de 2 gemelas. Si alguien tiene una gemela o un gemelo tiene mucha suerte, pues si alguna vez tiene una leucemia tienen una pareja perfecta para que le dones el rechazo. Pues esta chica, después de varios trasplantes que le iban bien, donó a su hermana. A la hermana le tuvimos que poner un catéter gordo, lo pusimos en yugular, para hacer la plasmaféresis. ¿Sabéis lo que es la plasmaféresis? El proceso de selección de células, ¿verdad? Se le ponen unos medicamentos, las células madres salen al torrente circulatorio, salen donde no es su territorio, las células madres se esconden ahí en el hueso y no salen nunca, pero esto le obliga a salir fuera y la máquina las coge, las recupera, las amontona, las conserva, o sea, las concentra y las conserva, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta chica, su hermana,
se sometió durante una semana a técnicas de plasmaféresis para obtener la médula. O sea que el catéter también sirve para el donante, en este caso, también sirve para el donante. Bueno, aquí lo tenéis, se hace con un tunelizador metálico, se ha abierto el bolsón y tunelizamos y salimos aquí al cuello para colocar el catéter. Parece un poco cruento, pero realmente no es muy cruento. ¿Veis? Aquí el catéter ya está pasado, ¿veis? Entró por aquí, salió por aquí, ya está pinchada la vena yugular, y el catéter está pasado. Luego simplemente se dilata, porque el catéter es más gordo, entonces se utilizan unos dilatadores, que son estos, veis ahí, de menor a mayor, y al final se consigue con un catéter pelable. Si alguno esto lo ha visto ya sabrá lo que es, si no lo habéis visto, pues bueno que podamos ver cómo se pone uno una vez. Si a alguien le gustaría verlo, me lo dice y le busco un día en un sitio donde los pone, que es donde trabajaba antes, para que podáis ir un día y verlo, ahí en la misa. Un día que hayáis uno programado lo podéis ver. Finalmente el catéter, ¿veis? Entra por aquí, pasa todo este trayecto tunelizado, a través de aquí entra en este pelable. El pelable, que es simplemente un catéter que tiras de él y se corta en dos trozos, ¿veis? Un trozo por aquí y otro por aquí. Y sin embargo el catéter se ha quedado dentro. Hemos sacado el catéter que lo conducía, pero el catéter del reservorio Hillman se ha quedado dentro. Eso es lo que se llama un catéter pelable. Bueno, pues se extrae el catéter pelable y esto es como queda. Catéter Hillman, ¿de acuerdo? Esto está puesto aquí, va hasta la yugular, subcutáneo no se ve, y el catéter con 2 vías, que es como el que tenéis por ahí, parecido de otra marca, pero es igual. Esto fue, nada, cuando terminamos de ponerlo, le echamos la foto, le dimos permiso a la paciente y le echamos la foto. Y queda así. Este catéter puede perfectamente estar meses, si no se infecta, si no se trombosa, que son las dos complicaciones fundamentales, o se sale, que algunas veces se salen, muy pocas, pero algunas se salen, puede estar muchos meses ahí. Bien, esto es como queda radiográficamente. Se coloca justo a la entrada de la aurícula derecha, que es esta con contraste intravenoso, y bueno, se ve perfectamente que este fue uno de los que quedaron bien, por eso le echamos la foto. No salen mal, le echamos foto. Este quedó perfecto. Los catéteres nunca deben de entrar dentro del corazón, ya lo sabéis. El catéter dentro puede producir asistolía, o sea, puede producir extrasístoles, y puede incluso llevar al paciente a una taquicardia ventricular. Pero los catéteres deben quedar siempre fuera, en la entrada del corazón, nunca dentro. Bien, las utilidades que tiene el Hillman: administrar fármacos flebotóxicos. Cualquier fármaco que no es isotónico con la sangre es tóxico para la vena, la irrita y produce flebitis. ¿De acuerdo? Pues en las venas periféricas, ¿por qué la quimioterapia produce los destrozos que producen las venas? Pues porque son muy tóxicos. Mientras que cuando lo ponemos en cava no ocurre eso. ¿Por qué? ¿Por qué en la cava no irrita y en la vena periférica sí? No escucho, estoy sordo. ¿Por qué? A ver si no os voy a examinar. ¿Por qué es más gorda y qué? ¿Más gruesa quién? ¿Y qué? ¿No es una vena? Más torrente y el fármaco se expande antes, ¿no? Se diluye mucho más, esa es la cuestión. Se diluye mucho más, hay mucha más sangre, con lo cual el fármaco no está tan irritado. Bien, pues esa es la cuestión. Administrar soluciones de alta osmolaridad, nutrición parenteral, quimioterapia, administrar hemoderivados, muchos hemoderivados, medir presiones venosas centrales cuando el paciente está malito y lo necesita, extracción de muestras sanguíneas que todos los días le sacan 1 o 2 o 3 o 4 veces al día, no hay que pincharle, y la plasmaféresis, lo que os decía antes, para el auto y el allotrasplante. El catéter, ese no, hay otro que es más gordo que ese, el de 13,5 French, o sea, tiene flujo, afecta flujos muy altos, de tanto de extracción como de administración. Es una herramienta de trabajo extraordinaria. La ventaja del catéter Hillman es que se coloca de manera percutánea y no quirúrgica, no hay que abrirle al paciente, solo hay que pincharle. Es de larga duración porque es de silicona, tiene una baja incidencia de complicaciones, es discreto, permite movilidad total al paciente, permite altos volúmenes, no necesita medio de sujeción externa, se coloca de manera segura, fijaos, se puede colocar hasta con 50.000 plaquetas. Sabéis que las plaquetas normales van mucho más altas, 150 hasta 450.000 plaquetas. Bueno, pues con 50.000 plaquetas nosotros hemos puesto catéteres porque solo es un pinchazo, las probabilidades de sangrar son muy bajas. De hecho, los pacientes nos los preparaban muy bien los hematólogos. Si les faltaban plaquetas se las ponían antes del procedimiento, el procedimiento se hacía con bastante seguridad. Bien, y evita pues extravasación de fármacos en tejidos blandos, que ya habéis visto lo que ocurre. Bien, esto fue un pequeño estudio que hicimos nosotros. Controlamos
casi 280 pacientes a los que se les había colocado un catéter de Hillman, un catéter resorbario. Estas fueron las complicaciones que tuvimos. Infección del catéter, 34 de 279. Esto, en general, tenemos nosotros gran parte de culpa. Sí que es verdad que la mayoría de los pacientes están inmunodeprimidos por el problema que tienen de salud y es más fácil la infección, pero si al catéter tú no le aportas bichos, el catéter no se infecta. Entonces eso es trabajo nuestro, hacerlo bien. Ponerse una mascarilla, en fin, lavarte las manos, creo que Antonio lo ha explicado bastante bien, es muy importante. Infectar un catéter significa quitar un catéter y hay que poner otro. Y si estamos en mitad de trasplante, luego nosotros tenemos la culpa de eso. Hay que trabajar bien, con seguridad. Bien, la trombosis del catéter se produce por una mala heparinización del mismo. Casi también tenemos sobre la culpa, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un truquito. Hay un trabajo de publicar hace ya 15 años o más que estudian por qué los catéteres estos se trombosaban. Y hay un pequeño detalle que es una tontería, pero las pequeñas, bueno, sabéis que la vida está hecha de pequeños detalles, ¿no? Los detalles más importantes son, ¿no?, un día de cumpleaños y nadie se acuerda de decirte felicidades, pues, o tu aniversario de boda y tu mujer no se acuerda, tu marido no se acuerda, qué mal, qué mal. Yo llego a mi casa que no me acuerdo de nada, mi mujer, ¿qué no pasa nada hoy? ¿No te has acordado de nada hoy? ¿Qué pasa hoy? Día normal. ¡Ah, madre mía! Se me ha olvidado, ¿no? Fatal. Bueno, pues los pequeños detalles son los que hacen la vida distinta. Y en esto, el pequeño detalle es que cuando vosotros terminéis de poner un tratamiento y queréis cerrar el catéter, porque ya no se necesita, hay que heparinizarlo, ¿vale? Bueno, pues cuando pongáis la heparina diluida, normalmente, bueno, se pone... Bueno, ahora después lo digo, porque el Hillman necesitaba una cosa, el resolver necesitaba otra, pero bueno. Heparina diluida en suelo fisiológico, cuando hacéis presión positiva para bañar todo el catéter por dentro de heparina para que no se trombose, si es un catéter de Hillman, hay que cerrarlo con presión positiva. Eso que es una pequeña tontería, resulta que la presión positiva hace que la punta del catéter se quede bañada completamente de heparina, porque los catéteres se trombosan en la punta, nunca adentro. Adentro no llegan, pero en la punta. Bueno, pues hacerlo con presión positiva y si un reservorio como las agujas de Chiva llevan un clampador con presión positiva, cuando esté bien heparinizado, se cierra con presión positiva. ¿Para qué? Para evitar que la sangre entre una pequeña proporción en la punta del catéter y no se trombose. Eso hay un estudio, lo digo hace muchos años, porque se dieron cuenta que se trombosaban por ese pequeño detalle. Entonces, siempre que terminéis, cuando un catéter haya que heparinizarlo, para dejarlo tranquilo durante un tiempo, cerrarlo con presión positiva para que no se trombose. Bien, trombosis 12 de 279, no es mucho. Rotura del catéter, 2 catéteres se rompieron. Eso es por un tirón. Eso es un paciente que está durmiendo, el catéter se le engancha en algún sitio, se da media vuelta, el catéter se parte. O al quitarlo, el que lo hace no tiene mucha experiencia y se le rompe. A mí me ha pasado una vez, sobre todo al principio cuando tenía poca experiencia. Bueno, nosotros llegamos a rescatar un trozo de catéter así de un corazón. Un paciente que nos lo mandan de otro hospital y cuando lo hicimos, metimos al paciente en la sala, un poquito de escopia, de rayos X, veíamos el trozo de catéter paseándose entre la aurícula y el ventrículo derecho. Al quitarlo se le había partido a la persona, había utilizado instrumentos que cortan, no sé qué hacerlo con un mosquito, no con instrumentos que cortan, con una pinza de hemostasia y se le rompió y se coló. Y hubo que rescatarlo. ¿Lo imagináis? ¿Cómo lo rescatamos, Bueno, si queréis luego os cuento cómo se hace. Neumotórax. Esto es una complicación a la hora de ponerlo. Sabéis que se pincha la yugular. Si la punción es muy profunda podemos tocar la cúpula pulmonar y si entra aire en la pleura pues tenemos uno. Nosotros tuvimos uno, nada más. En nuestra serie fue muy bueno porque fue subclínico, el paciente no necesitó ponerle un pleureval, no necesitó nada, simplemente un poquito de tiempo, aquello se fue resolviendo solo y se curó sin problema. Y la salida accidental, sí, ahí tuvimos 8, eso ocurre los primeros días, cuando el catéter está puesto pero no está todavía cicatrizado, si el paciente le da un tirón sin darse cuenta, se sale. Y si se sale, pues no, hay que ponerlo. ¿De acuerdo? O sea que es muy importante, sobre todo en los primeros días el catéter sí lo sujetamos con sutura. Cuando cicatriza ya se le quita la sutura, porque el catéter ya no se sale. Bien. Os voy a contar dos secretos de alcoba, que nosotros utilizamos para hacer esto más seguro. Cuando se pincha a la persona la yugular, que por ejemplo tiene masas metastásicas, por ejemplo las cadenas del cuello, ¿vale? Cadenas linfáticas del cuello, puede ser que sean tan grandes
que desvíen la yugular de sitio. La yugular siempre tiene un sitio normal, una persona que no tiene problema, pero cuando hay masas tumorales en el cuello, la yugular puede desviarse y cuando va a pincharla no está allí. Y a veces cuesta mucho, ¿eh? Eso normalmente lo hace un radiólogo experimentado, o hay un enfermero de la risaca, que es mi compañero de la vida, que lo hace así, unido de tacón y sin mirar, lo ha puesto muchos ya, pero cuando la vena no está en su sitio, es como la pincha, ¿eh? Entonces nosotros utilizamos dos técnicas, que son esta que os digo, de post mapping, el mapa de carretera en inglés, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Pues esto que os voy a contar. Queríamos pinchar el cuello. Esta imagen es subclavia. Este es el muñón de la yugular. Por aquí para arriba, pero es una vena. Va de retorno. Por eso se rellena. Y esto está pinchado del brazo. O de la mano. Pinchamos la mano, ¿veis? La máquina tiene una posibilidad técnica y es que fija una imagen congelada con contraste sobre la imagen real. Es capaz de hacerlo. Si el paciente no se mueve, la imagen es perfecta, una sobre otra. Pues mirad, aquí queríamos pinchar una vena que no podíamos, metemos contraste por la mano, esta es la vena contrastada, y entonces, claro, si tengo la vena debajo y el paciente no se ha movido, la pincho encima. Es muy fácil. Hasta yo, que soy bastante torpe, soy capaz de pinchar. Y en el cuello igual, esto lo hicimos desde la flexura del codo, queríamos posiblemente la basílica, rellenamos de contraste, esto viene desde el brazo, y veíamos perfectamente el muñón de la yugular. Entonces, si el paciente no se mueve, pinchamos porque sabemos dónde está. Si está movida, sabemos dónde está porque la hemos localizado gracias a eso. Esto es la técnica de road mapping, que nos ayuda a hacer el procedimiento más seguro. Y esto es una cosa tontísima, pero nosotros lo usábamos algunas veces. ¿Dónde está la yugular? Si incluso, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, esto es una guía angiográfica, ¿la veis? Esto es yugular, subclavia, y aquí está la cabeza del húmero, clavícula, o sea que viene desde el brazo, la pinchamos en la flexura del brazo si podemos, y llevándola con escopia gracias al rayo X, la metemos en la yugular. Si la guía está aquí, es que la yugular está ahí, entonces la pinchamos porque al lado de la vista, al lado de la guía está dentro de la yugular. Bueno, pues con una guía marcadora, trazadora, podemos hacer el procedimiento mucho más seguro. Esto lo podemos utilizar en algunas ocasiones porque hay pacientes que cuestan mucho. Cada día menos, porque con la ecografía y demás no hace falta dar estas cosas, pero algunas veces sí. Bien, los catéteres también se pueden reparar. Hay unos kits, cuando el catéter se parte, hay un kit que vende el fabricante que se pega con pegamento. El catéter se puede reparar y no hace falta quitarlo para poner otro. Hacer sufrir al paciente innecesariamente. Pues existe este kit de reparación que es fenomenal y le quita mucho sufrimiento al paciente. Bien, ¿cómo se mantiene el catéter Hillman? Pues lo más importante es la asepsia, la cura local de la salida del catéter, la heparinización. Yo el catéter más largo que he mantenido no ha sido un catéter Hillman, porque el catéter Hillman es externo, el catéter interno, el reservorio. Yo he mantenido a una persona 4 años el catéter Hillman, el catéter reservorio, 4 años, sin ningún problema, sin ningún problema en absoluto. O sea que si se hepariniza bien, no se aportan gérmenes. Y bueno, en el caso de los Hillman que llevan sus válvulas, pues hay que cambiarlas cada 4 días, cuando estén manchadas de recto hemático, la técnica debe ser aséptica, y por supuesto no hay que introducir aire. Si introducimos aire directamente lo metemos en la aurícula derecha y pasa al pulmón, es una embolia. ¿De acuerdo? Bien, la heparinización del catéter Hillman es cada 4 días más o menos. El catéter reservorio se hepariniza aproximadamente entre 15 y 30 días. Puede heparinizar perfectamente cada 30 días, una vez al mes. Esta paciente que yo os digo tuvo un cáncer de mama, se le puso porque sufrió 2 tratamientos de quimioterapia, porque tuvo una recaída a los 2 años. Bueno, en definitiva, 4 años heparinizándolo una vez al mes, lo digo porque era un familiar mío, por eso lo hice yo. Y luego todo ese tiempo sin complicaciones ya se le quitó porque la señora hacía una remisión completa, está estupenda, hace ya 12 años de aquello, y el catéter se le quitó porque ya no hace falta, pero duró 4 años. Es un catéter fantástico. Si se le trata bien, el paciente no tiene que sufrir ningún tipo de problema a la hora de coger una vía, a la hora de sacar una extracción. Es una herramienta de trabajo extraordinaria.
y nos quita mucho sufrimiento tanto a los pacientes como a nosotros, que somos los que tenemos que pinchar. Eso es pasar esa experiencia, de querer coger una vía y no poder, y de pincharle 1, 2, 3 veces. Yo mi consejo es que no paséis nunca de 3. Cuando habéis hecho 3 intentos y no habéis podido coger una vía, llamar a un compañero, una compañera, que no pasa nada, no se caen los anillos por eso, y ella llega o él llega, pum, y a lo mejor a la primera la coge. Está inspirado ese día, ha dormido bien, tú vas a pedir la cuerda, no te has enterado mucho, pues pum, a la primera la ha cogido, pues falta. Eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer un ensañamiento terapéutico, no, se prueba un par de veces y si no se puede se pide ayuda que no pasa. Bueno, pues igual, estricta medida de asepsia, la periodicidad tal, yo normalmente ponía esto en la heparina, una jeringa de 10, 1 centímetro de heparina, 5% y el resto de suelo. Con eso, cada 20, 30 días se hepariniza, cuando no están siendo usados, normalmente no se trombosa. Y siempre teniendo en cuenta eso que os he dicho, con presión positiva, clampar la llave, para que quede bien bañada la punta del perfil. Bien, la retirada del catéter, esto es también importante, esto lo hacemos también nosotros. Y aquí es donde está el problema. Si lo quitamos mal, podemos romperlo y se puede colar. El catéter queda fijado solo por un punto, que es el dacro. En la parte esa de esponjita que lleva, si lo habéis tocado, pues lo que hay que hacer es debridarlo, es separarlo, ¿no? Esto con un poquito de anestesia local, le pongo un poquito de anestesia local, con unas pinzas mosquito, no que corte, si cortáis el catéter se puede colar, y hay que rescatarlo. Entonces, se desbrida por todo alrededor, poquito a poco, con un poquito de anestesia y con paciencia, y simplemente luego se tira del catéter, se comprime la yugular, 5 minutos y nada más. El catéter, una vez que está quitado, va a dejar una pequeña abertura de medio centímetro, pues simplemente se la cura con una cura seca, y en una semana está olvidado. ¿De acuerdo? Bien. La conclusión, pues os digo que para la práctica de un trasplante de progenitor hematopoyético, un catéter central es imprescindible, no se puede hacer sin eso. ¿Por qué? Porque nos permite todo esto que es la base y lo esencial de un trasplante de médula. Los citostáticos, los líquidos, los electrolitos, los antimicrobianos, los inmunosupresores, el soporte hematológico, la nutrición. Hay pacientes que no pueden comer. Él lo ha dicho, cómo se le puso la boca después de la quimio no podía comer. Hay pacientes que hay que ponerle nutrición para entrar durante unos días porque ven la comida y salen corriendo. Os lo puedo asegurar, yo he vivido eso. Yo he trabajado unos 4 o 5 años con pacientes en hematología antes de venir a la universidad. Un mes entero aislado en una habitación, que nada más que ver la calle es claro, si tiene ventana, sin poder ver a tus hijos o a tu familia o a tu marido. Bueno, normalmente al paciente se le pone un acompañante, que además no debe variar mucho por no entrar y salir, ¿verdad? Y traer los bichos. O sea, el acompañante duerme allí, come allí, o sea, ahí está, ¿de acuerdo? Y entonces estás viviendo una experiencia que para ti te parece surreal, ¿no? Y que no, ¿qué me está pasando esto a mí, no? Y bueno, pues si le hacemos la vida mucho más agradable, mucho mejor, realmente merece la pena, ¿no? Merece la pena. Bien, y nada, simplemente que el catéter seguro son dos elementos, son una buena solución. Ojo con esto, que esto no ocurra a vosotras y a vosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, el personal de enfermería juega un papel importante tanto en la colocación, la preparación, como en el manejo y el mantenimiento, y la educación para el paciente. Hay pacientes que se van a casa con el catéter, uno u otro. Normalmente la quimioterapia se pone por ciclos, y entre ciclo y ciclo hay descanso, y el paciente se va a casa y se va con su catéter. Si hay que paralizarlo, nosotros enseñamos a los pacientes a paralizarlo, a él o a su acompañante, que lo hacen en casa. El que no quería aprender o no era capaz, que era muy mayor, pues tenía que ir la enfermera al centro de salud. Pero a pacientes que lo aprendí, hicimos hasta una pequeña guía para que el paciente la pudiese leer, y cuando se iba a casa él ya sabía cómo cuidarse su catéter, poder paralizarlo y volver cuando tenía que volver a su ciclo. Es decir, que ahí tenemos nosotros un papel muy importante en la educación y en el autocuidado. Eso lo podemos enseñar nosotros perfectamente. Y nada más, muchas gracias por escucharme a esas horas que ya son tardísimo y espero que nos ayude.
si no hasta ahora, ¿verdad? No son horas de preguntas.